Bienvenidos, vamos a empezar el culto cantando el número 555, Le Veremos.
Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu gran amor, gracias por todas las misericordias que tú tienes para con nosotros, Padre. Gracias por dejarnos llegar, gracias por proveer todo lo que necesitamos siempre. Tú eres bueno y hemos venido, Padre, para adorarte, alabarte. Queremos enaltecer tu nombre, Padre. Y pedimos, Padre, de tu presencia y de tu bendición en este tiempo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 564, Más allá del sol. Capítulo 1, Jonás, capítulo 1, y vamos a ver los versículos 1 al 3. Estamos en la segunda parte del sermón Descenso.
Jonás capítulo 1, los versículos 1 al 3, la palabra de Dios nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Queremos que tú nos enseñes, Padre. De verdad, ayúdanos a tener un corazón abierto y un mente atento para recibir lo que tú tienes, Padre, para que tú te glorifiques en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Así que lo que estábamos viendo en el primer parte del sermón es que Jonás estaba descendiendo. Se puso rebelde y cuando uno se aparta del Señor y rehúsa obedecer al Señor, pues es un descenso hacia la muerte. Y vimos que él descendió a Jope, y ahí ese descenso se refiere a eso, a bajar a la muerte. Y luego dice que entró a la nave. Ahí entrar es un descenso, descendió para entrar a la nave. Y luego vimos después de eso, descendió, bajó al interior del barco y se durmió. Ahí hay otros dos ejemplos que señala muerte. Ahora vamos a ver 4 más descensos aquí. Pues vamos con el cuarto descenso, o el quinto, como quieres pensarlo, porque en el último había 2 ahí. Bajó al interior del barco y durmió. Pero aquí, en Jonás capítulo 1, y vamos a ver los versículos 11 al 12 y el versículo 15. Aquí 11 y adelante nos dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomarme y echarme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El versículo 15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Así que aquí ya hemos visto 4 descensos. Aquí el quinto descenso, le echaron al mar. Y si vamos a Job capítulo 7, versículo 15, Job capítulo 7, antes de Salmos, Job capítulo 7, versículo 15. Aquí Job dice en capítulo 7, versículo 15: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Aquí vemos que Job ya quería morir. Y vemos lo mismo aquí con Job. Él, en vez de decir: ok, se quieta si yo me rindo al Señor y obedezco al Señor. Pero no quiso. Él prefirió la muerte. No, tienes que echarme al mar para que se aquiete. Nótese eso.
bajó tanto que prefirió la muerte que obedecer a Dios. Realmente hoy en día hay muchos cristianos que andan en el mismo descenso que Jonás. No quieren obedecer al Señor. Quieren hacer las cosas como a ellos les parece. Y realmente eso está llevando hacia la muerte, hacia el desastre. Y realmente cada cristiano que no obedece al Señor, rechaza al Señor, pues sus vidas son ruinas. Si comparamos este descenso con la caída en Génesis, vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y miramos los versículos 12 al 13. Aquí en Génesis capítulo 3, los versículos 12 al 13 dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ella tiene la culpa. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La culpa está acá. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que aquí vemos en la caída cómo respondieron. Echaron la culpa a otro. El egoísmo le había tomado completamente. Estaban pensando en sí mismo. No es mi culpa. El egoísmo. Realmente al culpar a otro por las decisiones de uno y el pecado de uno, eso es el egoísmo. Nada más estaban pensando en sí mismo. En el caso de Jonás, pues era lo mismo. Su egoísmo estaba ahí demostrado. Realmente no le importaba a nadie, sino a sí mismo. Él era tan egoísta que por su culpa otros tenían que pagar. Por su culpa otros tenían que pagar. Eso es egoísmo súper grande. Y podemos verlo ahí en Jonás 1:12. Jonás capítulo 1, versículo 12. Aquí nos dice: él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El punto aquí es, no le importaba. Él se metió en el barco sabiendo que Dios iba a hacer algo. No les importaba la tripulación de la nave, mucho menos la gran ciudad, que todos mueren conmigo. Wow, eso sí es lo más alto del egoísmo, ¿verdad? Como en la caída. Y de verdad, este descenso de Jonás es una gran caída, una gran pérdida, ¿verdad? Otros tenían que pagar por su pecado y sus decisiones. Y debemos tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero Dios es tan grande y bueno, y Él tomó esta oportunidad para salvar a los incrédulos en la nave. ¿Cómo es eso? Pues si lees, tienes que leer entre lo que se dice ahí y llegar a entender.
Si miramos a Jonás 1:5, dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a sus dioses. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí el punto es, en el principio ellos estaban clamando, orando ¿a quién? Sus dioses. Pero mira el cambio, en el versículo 6, dice, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Hablando a Jonás. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Aquí es interesante que estos hombres estaban preocupados uno por los otros, estaban orando a sus dioses y le dijeron a Jonás, ore para que tu Dios tenga compasión. Ellos estaban preocupados de la vida, pero Jonás no. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué diferencia! Ellos no querían que nadie muriera. Jonás, que todos morimos juntos. Que Dios nos libre de una actitud como Jonás. Pero ¿sabes que hay muchos cristianos que tienen la misma actitud? Que el mundo y todos los incrédulos que se mueren, que se vayan al infierno. No lo dicen así, pero con sus acciones lo afirman. Lo afirman. Ni levantan el dedito para ayudar que otros conozcan a Cristo. No son mejor que Jonás. Si miramos a Jonás capítulo 1 versículo 13, aquí vamos viendo el cambio en esta tripulación incrédula. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Trataron de salvar a Jonás. ¡Qué diferencia! Jonás no le importaba nada que todos mueren conmigo, pero ellos no querían. Ellos trataban de volver a la tierra para salvar a Jonás. Vamos al versículo 14, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Interesante aquí que ellos reconocieron la voluntad de Dios. Reconocieron, estamos peleando con Dios a gusto, tratando de salvarle a este hombre. Mejor rogaron a Dios y no queremos la sangre sobre nosotros. No queremos ser culpables. Reconocemos que tú quieres esto. Esta es tu voluntad. ¿Cómo se sabe esto? Pues podemos ir al Salmo 135. Salmo 135. Y miramos el verso 6. Salmo 135. Salmo 135. Verso 6, aquí dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, que esta tripulación de esta nave entendieron, esto era de Dios. Este hombre rebelde prefiere morir, quiere llevarnos con él. Hemos tratado de salvarle, pero Dios no quiere. Bueno, tenemos que
echarle, no nos inculpa de su sangre. Queremos ser inocentes de... Y realmente era Jonás mismo. Él era el culpable. Él lo reconoció. Esta tempestad había llegado por mi culpa. Échame al mar. Yo prefiero morir que obedecer. ¡Qué descenso! ¡Qué descenso! Y es un cristiano que conoce a Dios. Si esto puede pasar a Jonás, puede pasar a cualquier de nosotros. Y este es nada más, vamos a decir, el quinto descenso. Hay más. Pero aquí reconocieron la voluntad de Dios y le echaron. Si miramos a Jonás 1:16, ahora sí vamos a ver el parte donde nos habla de que ellos conocieron a Dios, creyeron en Dios. Jonás, capítulo 1, versículo 16, aquí nos dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Interesante esto. Interesante. Sabes que aquí tuvieron gran temor. Ofrecieron sacrificios y votos. Si miramos al versículo 5, rapidito, ¿cómo empezaron estos marineros? Dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Aquí vemos que empezaron con un temor general, una ansiedad general de la situación. Pero luego en el versículo 10 del capítulo 1 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Aquí vemos que cambiaron de un temor general a un temor intenso. Pero aquí en el versículo 16 nos describe el temor, que era gran temor. Vemos aquí el cambio, un respeto hacia Dios. También dice que en el versículo 16 que ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. ¿Quién hace sacrificio y hace votos? El pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios. El punto aquí es, ellos llegaron a creer que Dios es el verdadero Dios. Si vamos al Salmo 22:5, Salmo 22:5. Salmo 22, queremos el verso 5. Aquí nos dice: clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El punto es, cualquier que clama a Dios, Dios le va a salvar. Quiere salvar. Este es el punto desde el principio. Jonás vaya y predica a Nínive para que se arrepientan. Y por eso Jonás no quiso. Dios siempre es perdonador. Da segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima oportunidad. Siempre está dando oportunidad. Nosotros somos los duros. Aquí estos hombres clamaron a Dios y vimos que varias veces ellos hablaron directamente con Jehová.
Ellos entendían a quién estaban hablando y lo que estaban pidiendo. No nos inculpa, perdónanos. Estamos haciendo tu voluntad al echar. Y luego hicieron sacrificios y votos. Eso es lo que el pueblo hace. Los que son conocedores de Dios. Si vamos al Salmo 61:5. Salmo 61:5. Podemos añadir a esto. Salmo 61:5. Aquí dice: porque tú, oh Jehová, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Interesante. Ellos temieron. No nada más un temblor así. Tenían una reverencia, un respeto hacia Dios. Creyeron en Dios. Y al echarle, sabían que iba a poner quietecito, hermano. De todo lo que pasó, creyeron. ¿No creerías tú? Claro que sí. Sin duda. Así que ellos creyeron y fueron salvos. En medio de la caída y el descenso del hombre de Dios, el profeta, el que debería tener misericordia y amar y querer salvar, pero fue Dios que se encargó de eso, sin el hombre. Interesante. Pues vamos al siguiente descenso de Jonás. Vamos a Jonás 1:17. Jonás 1:17. Aquí en Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que le echaron al mar, descendió y luego descendió otra vez cuando el pez le comió, le tragó. Ahí vemos otro descenso al ser tragado por el pez. Y realmente ese es otro señal de muerte. Cuando uno es comido por algo, ¿qué sucede? Tú tragas un gusanito vivo, ¿qué sucede al bajar? Se desintegra. Sí, se muere, ¿verdad? Pues como la caída de Adán y Eva, vamos allá y comparar esto. Génesis 3:16 al 19. Génesis 3:16 al 19. Aquí dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Qué caída, ¿verdad? Qué caída. Una caída ¿a qué? Al sufrimiento. ¡A sufrimiento! Pero sabes que Jonás
experimentó este mismo sufrimiento, pero a un extremo. A un extremo. Aquí vemos que ellos tenían que trabajar del sudor. La mujer sujeta al hombre. Ese es el problema, ¿verdad? Duro, ¿verdad? Sí, duro. Pero Jonás, ¿cómo sufrió? ¿Cómo sufrió? Si vamos a Jonás 2:2, podemos ver qué tan grande sufrimiento sufrió Jonás por su rebelión, por su desobediencia. Aquí en Jonás 2:2 nos dice, y dijo, Jonás hablando, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dios está ahí hasta en lo más bajo que podemos llegar. Pero aquí, ¿cuál fue el sufrimiento de Jonás? Dice, invoqué en angustia. ¿De dónde? Desde el seno del Seol clamé. Aquí, interesante. Aquí dice angustia. Es decir, él estaba en el pez y estaba en ansiedad. Yo creo que fue una ansiedad extrema. Estaba ahí apretado en la oscuridad. ¿A quién le gusta ser apretado y en la oscuridad? Yo creo que nadie. Te pueden meter en una bolsa y te gustaría en la oscuridad y apretado ahí. Pues no creo a nadie. Algunos se mueren de un paro cardíaco ahí, nada más de eso. Pero no por Jonás, Dios no lo iba a dejar. Sí, tenía la angustia, estaba apretado, pero algo peor. Él dice, desde el seno del Seol. Aquí vemos un doble sentido de sufrimiento y muerte. Un doble sentido. ¿En qué? Pues aquí podemos traducirlo, seno del infierno. Seol es de los muertos. ¿Por qué seno del infierno? Porque él estaba siendo comido por el pez. Estaba en la panza del pez. ¿Qué hay en la panza de cada ser viviente? Líquido gástrico, ¿verdad? Ácido, ¿verdad? Para comer y desintegrar lo que se come, ¿verdad? Así que por 3 días y 3 noches Jonás estaba siendo comido por ese líquido del estómago. Imagínense el sufrimiento, el dolor. No podemos, ¿verdad? Pero Jonás lo describe para nosotros, seno del infierno. Era como él estaba en el mismo infierno, pero era un infierno físico. Estaba sufriendo de una manera extrema. Y eso pasa cuando el cristiano rechaza a Dios, rechaza lo que Dios quiere y sigue en sus propias ideas y caminos. Es un descenso hacia el infierno en esta vida física. Vas a pagar aquí, no en la otra, porque un cristiano va a ir al cielo, pero vas a pagar aquí. No crees que no vas a bajar y sufrir un infierno. Lo pasó a Jonás, lo pasó a Job. Pero Job lo pasó con una buena actitud. Jonás no.
Y la mayoría de los cristianos andan en el camino de Jonás. Así que el seno del infierno. Y luego, realmente dice ahí el seno del Seol. ¿Seol es qué? Pues es la palabra hebrea para el lugar de los muertos. Descendió a la muerte. Él era como un muerto. Así que aquí vemos ese doble sentido de infierno, el lugar de los muertos. Él era como un muerto. Y pensándolo de hoy en día, seguro, fue tragado por un pez, está muerto. Eso te pasa hoy en día, está muerto. Todo el mundo va a decir, está muerto, ya no regresa. ¿Cuánto descendió? Descendió a un sufrimiento extremo. Vamos al siguiente descenso. Vamos a Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2, versículo 6. Aquí dice: descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dios todo lo puede. Te puede sacar de cualquier apuro, cualquier lugar. Y aquí, ¿a qué se refiere esto? Que Él descendió a los cimientos de los montes, a la tierra, echó sus cerrojos. Era como una prisión. ¿Cuál es esa prisión? Aquí otra vez se refiere a la muerte, al lugar más bajo, la muerte. Cerrojos, aquí es la palabra clave. Aquí habla de las puertas del Seol o las barras de una prisión. Él bajó tanto que él pensaba que no iba a salir, pero Dios le sacó. Aquí dice la tierra, ahí se refiere a la tierra de los muertos. Él ya estaba tan bajo, no había nada más bajo. Y hasta Dios le sacó de ahí. Pero mira hasta dónde llegó. Llegó a lo más bajo que hay. Se sepultó. Dice, Dios me sacó de la sepultura. Él se sepultó. ¿Hasta dónde puede un cristiano llegar? Un cristiano rebelde y que sigue su propio camino. A lo más bajo. A lo más bajo. Si vamos a la caída, Génesis 3:16. Génesis 3:16. Génesis capítulo 3, versículo 16. Aquí nos dice: y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ouch. La caída trajo sufrimiento. Bajó el lugar de la mujer. Sujeción.
Oh, se dice esa palabra hoy en día y las mujeres se vuelven loquitas. Se vuelven loquitas. Ningún hombre me va a sujetar. El problema es que Dios te sujetó. Ningún hombre. Dios. El punto es, ¿puedes rendirte o puedes rebelarte como Jonás? Tu decisión. Dios dio este papel a la mujer bajo sujeción. Y yo sé, ninguno le gusta sujetarse. Pero ¿sabes qué? Los hombres también tienen que sujetarse a Dios. Más que eso, los hombres son los responsables porque ellos son las cabezas de la casa. Ellos tienen que rendir cuenta por todo. Cuando tú estés listo para tomar la responsabilidad de todo, en vez que el hombre, ahora sí tú vas a decir, no, gracias, me sujeto. No quiero tener que rendir cuenta por todo eso. Y sabes, por eso los hombres cristianos, afeminados, no se ponen los pantalones, no mandan en su casa. ¿Por qué? Porque no quieren tomar el mando, no quieren tomar la responsabilidad de la situación. No son hombres. Están tomando, se están sujetando como la mujer debe sujetar. Así que los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. ¡Qué locura!, ¿verdad? ¿Esto qué tiene que ver con Jonás? Buena pregunta. El punto aquí es, de la misma manera Jonás estaba sometido completamente bajo las consecuencias de su rebelión contra Dios. El hombre siempre está bajo Dios, sujeto. Él no podía hacer nada para escapar su situación. Estaba sujetado completamente por las consecuencias de su pecado, de su rebelión. Podemos verlo en Jonás capítulo 2, versículo 8. Jonás capítulo 2, versículo 8. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Entienden eso? Los que siguen vanidades ilusorias. ¿Cuál es la vanidad de Jonás aquí? Él pensaba, puedo huir y no, Dios no me puede hacer que yo predico a ese pueblo. No se van a salvar, van a ser destruidos. Yo voy a hacer que mueren. Eso era un pensamiento vano, ilusorio. A la final, él se rindió a Dios. Había suficiente sufrimiento y bajó suficientemente que dijo, me rindo, no más. Lo hago. Esforzado, pero yo lo hago. Piensan que las mujeres piensan que sujeción es algo grave. Pues es algo que toda la raza humana está sujeto a Dios. Tenemos responsabilidad por nuestros pecados. Tenemos que rendir cuenta a Dios por nuestras rebeliones.
me rindo. De una, no quiero pasar este descenso como Jonás. Yo no quiero. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere bajar a lo más bajo que hay? No, nadie prefiere eso. Que deja que Jonás sea el único. Tomamos el ejemplo de Jonás y mejor evitamos todo eso, ¿verdad? Eso sería lógico y de verdad sabio, ¿verdad? Que Dios nos libre del descenso de Jonás, ¿verdad? Sometido bajo todas las consecuencias. Y cristiano, ¿no crees? Tú piensas que tú puedes evitar y puedes hacer lo que te da la gana. No. Tarde o temprano, tu descenso, las consecuencias van a llegar y tú vas a pagar. Aquí o en el cielo. Porque vas a perder todas las oportunidades en el cielo. Pues vamos al siguiente descenso de Jonás. Lo que yo llamo el séptimo. El séptimo descenso de Jonás. Vamos a Jonás capítulo 3. Y miramos los versículos 10 y vamos a ver hasta el 4, capítulo 4, versículo 3. Así que aquí en Jonás 3, 10 y adelante dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Quién? Nínive. Porque Jonás esforzado fue y hizo lo que el Señor le había dicho: pregona, diles. ¿Y qué sucedió? Se convirtió esta gente pagana, mala, que tenía dominado a Israel. Por eso no quiso Jonás predicarles, porque sabía que Dios es misericordioso. Aquí sigue diciendo: y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque esta gente se arrepintieron. Pero vamos al 4.1, dice: pero Jonás. Aquí está el último descenso, el descenso completo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Dios mío santo, espero, no, ¿cómo? ¡Que se fue! Se enojó a tanto así contra Dios, contra esta gente que se salvaron. ¿Cómo? Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es este lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo de enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Aquí vemos el último descenso de él. No nada más llegó a lo más bajo físicamente, llegó a lo más bajo espiritualmente. ¿Cómo es esto? Que fue un descenso a la infelicidad completo. Estaba infeliz. Si miramos la caída de Adán y Eva, Génesis capítulo 3, comparamos
Génesis capítulo 3, y miramos los versículos 23 al 24. Aquí dice, hablando de Adán y Eva, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En la caída de Adán y Eva, ¿qué es lo que perdieron? ¿O qué es lo que ganaron, mejor dicho? Ganaron la infelicidad. Pues, aquí nos describe la caída, el descenso. Fueron expulsados de ¿cuál lugar? El Edén, el paraíso, de donde todo es lo bueno, todo está perfecto, ¿verdad? Para afuera. Wow. Fueron expulsados del lugar de bendición. Completo bendición ahí. Además de eso, había una separación del árbol de la vida. Si nada más si tomaron esa fruta y comieron, podrían vivir para siempre. Pero no, Dios les quitó, no tenían acceso de ese árbol. Y eso aseguró su muerte. No en ese momento, pero en el futuro. Adán y Eva están con nosotros hoy en día. No, están muertos. Muertos. Y más que eso, fueron echados de la presencia de Dios. ¿Quién aquí siente la presencia de Dios hablando contigo voz a voz y todo eso? No. Ellos sí, hablaban con Dios directo. Después de eso ya no. De vez en cuando. Aún estoy esperando que Dios me hable en voz audible y aquí en la Biblia nos habla, ¿verdad? Pero el punto es, qué infelicidad. Perdieron todo lo bueno, todo lo que hace feliz. ¿Sabes que de la misma manera Jonás descendió a la infelicidad completo? Añadió a esto el enojo. Si vamos a Santiago 1:20, Santiago 1:20. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí hablando de la justicia de Dios, pues, no obra que otros reciben el Evangelio. No obra que otros sean justificados por Dios, por Jesucristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario, para pagar nuestros pecados, para lavarnos. La ira no hace esa obra. Sí, se salvaron Nínive, el pueblo, toda la gente, pero él estaba enojado de eso, que se salvaron. Wow. Está en completo infelicidad y ira que se salvaron. ¿Eso realmente es cristiano? No. No. Con sus acciones estaban negando realmente quién era. Y hay muchos cristianos hoy en día que están negando por sus hechos lo que son.
Si son hijos de Dios, pero por los hechos no se parecen, más bien están siguiendo el camino de Jonás. Y Jonás, ¿a quién estaba siguiendo? Pues vamos a Jonás capítulo 4, versículo 4. Jonás 4:4. Aquí dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Hemos escuchado eso en la Biblia antes, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, vamos ahí. Y vamos a mirar los versículos 6 al 7. Génesis 4. ¿Haces bien en enojarte tanto? Sí, hemos escuchado eso. Aquí en Génesis capítulo 4, los versículos 6 y 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y luego, después de esto, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. Lo mató. Lo mató. ¿Por qué? Egoísmo, celo. Porque no le importaba la vida de su hermano. Estaba pensando en sí mismo. Bueno, Jonás llegó a eso. Realmente Jonás está actuando como un mero incrédulo. Descendió como Caín. Caín nada más mató a su hermano. Pero ¿a quién mató Jonás? Sí, nada más tienes que pensarlo y ya has matado. Cristo nos dijo, si miras a una mujer y codicias a ella, has cometido adulterio. Sí, aquí, ¿quién es que mató Jonás? Mató la tripulación, mató toda la gente de Nínive, porque lo querían. Se salvaron. Los dos se salvaron por la misericordia de Dios. La tripulación llegó a salvarse, los de Nínive llegaron a salvarse, pero no por Jonás. Jonás los mató. Sí, lo pensó. Tomó acciones para matarlos. ¿Realmente esas son las acciones de un cristiano? No. Si vamos a Judas 1:11, Judas 1:11. ¿Hasta dónde llegó Jonás? Judas 1:11. Antes de Apocalipsis, Judas 1:11, aquí nos dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, es decir, dinero, en el error de Balaam, otro profeta que se rebeló por la plata, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue la contradicción? Pues Dios nos habla a nosotros, no solo nada más a Moisés y a Aarón. Él habla con nosotros también.
muerto. El punto aquí, Jonás descendió tras los rebeldes. Sí, hay muchos rebeldes. Descendieron a la muerte. Sí, eran creyentes en Dios. Vamos a verlos en el cielo. Pero su vida aquí, ¿a qué llegó? ¿A qué llegó? Rebelión y muerte. Rebelión y muerte. Y si tú sigues en el mismo camino de ellos, ¿a qué vas a llegar? Pues vas a llegar a lo mismo de Caín, Balaam, Coré, Jonás. ¿No crees que tú vas a escapar? Se puede llegar a eso. Pues vamos a cerrar con Job 14:13. Job 14:13. Aquí interesante. Job 14:13. Job 14:13 dice: oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás. El punto aquí es, Jonás está exclamando, yo quiero morir, yo quiero esconderme en el lugar de los muertos hasta que tu ira pasa. ¿Por qué? Porque Job estaba sufriendo, perdió todo, hasta su salud. Él estaba en dolor extremo también. Para decir esto, él estaba pasándolo mal. A lo mismo, él tenía buena actitud. ¿Y cuál era el bien actitud? ¿Recibiremos todas las cosas buenas de Dios y no los males? Una buena pregunta. Hizo Job. Él tenía bien fijado en quien había creído. Pero llegó al punto por el sufrimiento y la pérdida completamente de sus seres queridos y todo lo que tenía, y su salud y todo, y hasta los amigos. Hasta los malos amigos. ¿Quién puede aguantar a los que no te consuelan, sino te tiran mucho más? Ya perdiste todo y te están tirando más. ¿Quién no quiere esconderse en el lugar de los muertos, de la ira de Dios? Eso era Jonás. Él quería morir. Jonás quería morir. ¿Para qué? Para evitar todo el dolor, todo ese descenso a lo malo. Pero no pudo. No escapó de la muerte. Dios no le dio la muerte, no le dejó escapar. ¿Sabes? Esto me acuerda de Apocalipsis 9:6. La gran tribulación que viene. Apocalipsis 9:6. Aquí dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Viene un día que toda la raza humana va a estar bajo la tribulación, la ira de Dios, y van a querer morir. Prefieren morir que aguantar el sufrimiento y la ira de Dios.
Jonás era así, quería huir, que yo quiero morir. No, no. Vas a sufrir hasta el extremo. Si tú piensas que como cristiano voy a huir a lo bueno, a la vida eterna, al paraíso, no. Quédate a sufrir. El punto aquí es la vida de Jonás. Pues él tuvo un completo descenso al desastre. Un desastre completamente. La ruina de su casa, completo. ¿Por qué? Porque no obedeció. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? La ruina de tu casa va a ser completo, un desastre. Y no vas a escapar por la muerte. Pero piensa de eso. ¿Alguien aquí quiere la muerte? No, eso ya es algo extremo, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir siendo digerido por un pez? Nadie, no. No. Es mejor obedecer al Señor. Es mejor buscar la vida, no buscar la muerte. Buscar las bendiciones en vez de la muerte. Es ilógico. ¿Cómo es que Dios nos salva para que descendemos como Adán y Eva a la caída? Que descendemos a lo más bajo, lo más vil, lo más tonto de todo. Sí, Jonás fue el más tonto de todo. Estaba haciendo la obra de Satanás. Estaba buscando la muerte para todos y él mismo también. ¿A qué puede llegar un cristiano? A lo mismo. Así que Jonás, Caín, Balaam, Coré, todos estos son avisos que debemos evitar sus caminos. Evitar sus caminos. Mejor seguimos las pisadas de Cristo. Porque ahí hay bendición. Pero ¿sabes? Tú puedes escoger. Vida o muerte. Escoge. ¿Tú quieres el camino de la muerte? Sí, vas a descender poco a poco y vas a sufrir. Pero mejor es obedecer y ser bendecido. Pero tú tienes la decisión. Dios es tan caballero, te va a dejar decidir. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros y yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo para arreglar con el Señor. Vamos a salir de aquí diferentes, comprometidos con el Señor, listos para servirle y recibir las bendiciones. No vamos a tomar el camino de Jonás. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Líbranos del camino de Jonás, el camino de Balaam, de Caín, de Coré. Hay tantos ejemplos, tantas caídas por desobedecer. Perdónanos por desobedecer. Ayúdanos a comprometernos. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a amarte.
para que estas actitudes de Jonás no se pegan a ninguno de nosotros. Líbranos del mal, líbranos de la tentación. Ayúdanos a hacer tu voluntad y glorificarte en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.